función, la función posición, digamos, bueno, así, ¿no? La función posición. Entonces, esta función posición era el x de t, ¿no? El x de t. Luego tenemos la función velocidad, ¿no? La función velocidad. O sea, visto cómo funciona, ¿no? Pues v de t y la función aceleración, ¿no? Aceleración. Entonces, y esa era a de t, ¿no? Tres funciones son las que vamos a estudiar. Digamos, no sé colocar aquí primero en primer lugar, le pondremos, ¿no? En primer lugar, entonces sería la aceleración. Entonces sería la aceleración, ¿no? Aceleración igual a cero, ¿no? Con velocidad constante, hemos dicho, ¿no? Esto le ponemos ya, aceleración igual a cero. Pues la función sería, la función posición, fíjense que sería esta, sería, la función posición sería el x respecto al tiempo, ¿no? En este caso, voy a decir la función velocidad respecto al tiempo y la aceleración. Como en este caso la aceleración vale cero, entonces solo analizaríamos estos dos casos, ¿no? En el m de u, ¿no? Entonces, digamos así, ¿no? En el m de u, en el m de u, movimiento rectilíneo uniforme, en este, ¿no? Entonces, habría uno, posición, tiempo, ¿no? Función, posición, tiempo. Y la otra, aquí mismo vamos a colocar ya, la otra sería la función, ¿cuál sería? Velocidad, ¿no? Porque eso solamente se va a dar en eso, porque en este caso no hay aceleración, ¿no? Entonces va a ser la función, ¿qué sería? Posición, tiempo, velocidad, velocidad, tiempo, ¿no? Velocidad, tiempo, ¿ya? Velocidad, tiempo, ahí está. Las dos, ¿no? Ya. Entonces, en el primer caso, lo que haríamos es lo siguiente, ¿no? Este es rojo, no quiero ver. A ver, aquí, a ver. Más o menos sería así. Así, y para este sería algo similar, ¿no? Entonces, en este caso sería, este sería nuestra función x y este sería nuestro tiempo, ¿no? Tiempo. Aquí sería la velocidad y aquí sería el tiempo. A ver, más o menos funcionaría así. Es decir, nosotros aquí vamos a tomar algunos tiempos y luego vamos a ver su gráfico, su comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, más o menos, ¿qué función estaríamos analizando la pregunta, ¿no? Tenemos una de las formulitas que dice x es igual a x sub 0 más b por t, ¿no? B por t. En este caso, Ya no se ve lo que está haciendo ahí abajo. hay Se sigue gracias, viendo la parte de arriba. perdón, gracias siempre. Entonces, fíjense, en este caso, cuando hacemos el análisis, decimos aceleración cero, ¿no es cierto? Y aquí tomamos la velocidad constante, ¿no? Bueno, en esta parte aquí, aquí la velocidad es constante, ¿no? Entonces, en esta parte, esta velocidad, este v es constante, es un número. Entonces, obviamente, estos siendo posición son constantes también, ¿no? Pero constantes, digamos, en el sentido del concepto de distancia. Pero este x sub 0 siendo una distancia inicial, digamos, también se hace constante. Entonces, las únicas variables serían x y t, que serían estas dos, ¿no? Entonces, en ese marco, si estas son constantes y estas son variables, entonces aquí le podríamos dar un valor a t, Dios, ¿no? A ver, yo aquí debo tener un modelito. Entonces, así lo hemos llamado, ¿no? A este le damos un t sub 0 y luego un tiempo t. Entonces decimos, en este instante has recorrido, digamos, un espacio y para este has recorrido otro espacio, ¿no? Así, ¿no? Entonces, este sería nuestro x de
¿Qué le hemos llamado? A este lo hemos llamado nuestro x0 y este lo hemos llamado nuestro x, ¿no? Entonces, la gráfica sería esta, ¿no? Unas rectas. ¿No? Ese sería su gráfica, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo me hago comprender? Esta es una ecuación, ¿no? En realidad, esta ecuación, siendo este constante y son variables, entonces siempre va a ser una ecuación lineal, ¿no? Porque este es de grado 1 y este es de grado 1. Entonces, al ser de grados 1 y siendo dos variables, siempre va a ser una recta, ¿no? Entonces, ahora en este caso, por ejemplo, ¿qué más le podríamos analizar, no? Es una línea recta, pues ¿qué más? En este caso, ¿no? Es una recta, esta función, ¿no? Esta función, ¿cómo lo coloco? Es una línea recta, ¿no? Una línea recta. Y esta recta representaría, a ver, no sé si, ¿cómo le podemos comprender? Fíjense, ¿se acuerdan, no? La velocidad, aquí no es diferente, por si acaso, ¿ya? La velocidad, aquí es igual. Es el espacio recorrido respecto del tiempo, ¿ve? Entonces, este es el espacio recorrido respecto del tiempo. Al hacer esta relación espacio-tiempo, en realidad esta es la pendiente de la velocidad. A ver, no saben otros términos. Entonces decimos, esta recta, ¿no? Esta línea recta, esta recta es la pendiente de la velocidad, ¿ya? De la velocidad. Propiamente, digamos, en una característica de un estudio más funcional en cuanto a la velocidad, se puede ver esta pendiente, ¿ya? ¿Cómo asemejaríamos? Bueno, más o menos la idea sería así. ¿Se acuerdan ustedes de esta ecuacioncita? A ver, ¿cómo era la ecuacioncita? Era, bueno, era así, si no me equivoco. Así, ¿no? Esa ecuacioncita en geometría analítica representa la ecuación pendiente ordenada. No sé si se acuerdan. Esta es la pendiente de la recta y esta es la ordenada, ¿no? Entonces, esta es la pendiente y la ordenada en una recta. Entonces, y estos son los puntos que están aquí trazados. Están trazados no propiamente en el origen, ¿no? En el punto, digamos, esto lo pasamos a despejar, en el punto 0B, ¿no? En el punto 0B. A ver, aquí así, pues, aquí, ¿no? ¿Sí? En esta gráfica, pues y igual a mx más b. Entonces, si hacen un despeje sería así, ¿no? A m por x menos 0. Este pasa a restar y este es mx, sería mx menos 0. El punto en cuestión sería para el 0 y vale b. Entonces, en ese puntito es la ordenada b. Entonces, esto representa una línea recta con pendiente m, dice, ¿no? Es la pendiente, ¿no? La pendiente. Entonces, esta recta que estoy mencionando, de acuerdo a la geometría analítica, en nuestro caso, fíjense, en nuestro caso sería así, ¿no? Este sería la ecuación de la línea recta, pero nuestra línea recta, si esto lo hacemos, hacemos participar como B, este sería B y este sería nuestro M, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, en esa ecuación donde les muestro, en esa ecuación está interviniendo, fíjense, este x sub 0 como primera parte de la ecuación, que es una constante, ¿no? Que sería la ordenada. Este sería en realidad, ¿no? Y este sería su pendiente. Por eso se dice que
esta recta pendiente es la recta pendiente, ¿no? Es la pendiente de la velocidad, esa, ¿no? Es en realidad su pendiente, ¿ya? A ver, ojalá, a ver, vamos a ver luego, tal vez, la situación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gráfica de la velocidad? Fíjense, la gráfica de la velocidad sería así, ¿no? T sub 0 y aquí sería T, ¿no? Entonces, esta es la función velocidad. Entonces, fíjense que aquí la velocidad es constante, dice. Entonces, al ser la velocidad constante, entonces, para un tiempo establecido, hace un recorrido esta velocidad, ¿no? ¿Qué le denominamos? A esta velocidad le denominamos, bueno, no quería confundir con eso, digamos, una velocidad constante en un tiempo inicial y en un tiempo final, ¿no? En ambos casos, ¿no? Como la velocidad es constante, porque la línea la gráfica que corresponde es esta velocidad, ¿no? Ya, esa es su gráfica. Es también una línea recta, ¿no? Es una línea recta también, ¿no? Es una línea recta. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, aquí dice, ¿no? La velocidad es constante, es una constante, ¿no? Una constante. Ya, bueno, ese análisis se puede hacer referente a la función posición y a la función velocidad en MRU, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el otro? Es la pregunta, ¿no? En allá, por ejemplo, la aceleración es cero, entonces, el otro caso que podríamos analizar es que la aceleración, en segundo lugar, vamos a decir, ¿no? En segundo lugar tenemos lo siguiente, ¿no? La aceleración distinta de cero. La aceleración distinta de cero. Es decir, va a haber disminución de velocidad, va a haber un cambio de velocidad. En ese cambio de velocidad lo que va a haber es una aceleración, aumento de velocidad, y en el otro caso va a haber una disminución de velocidad, ¿no? Y entonces, en esos términos estaríamos ya no solo en dos casos a analizar, ¿no? Y en este caso, y en esta situación ya van a ser, como allá bien se dice, tengo la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Para el caso de la gráfica que vamos a hacer, ya analizaríamos los tres. Pero los tres, ¿en qué tiempo? ¿Cuál sería el caso? La pregunta, ¿no? Y el caso va a ser hacer un análisis de la posición respecto del tiempo, pero en este caso cuando la aceleración ya es distinta de cero, ¿no? Entonces, en ese marco, a ver, vamos a hacer esta grafiquita, ahí, perdón. 1, la posición, guión, tiempo, ¿no? Bueno, ya como posición, guión, tiempo, ¿no? Así, ¿ya? Y voy a tener más espacio. Entonces, en esta primera situación, fíjense que aquí la velocidad es constante, ¿no? En este. Pero en aquel caso ya no es constante, va a variar. ¿Por qué? Porque como hay una aceleración que no es cero, o sea que hay una aceleración que aumenta, entonces existe un cambio de velocidad. Entonces la velocidad en aquel caso ya es variable, ¿no? Pues aquí podríamos colocar velocidad no constante, digamos, ¿no? Varía la velocidad. Ya, si es así, entonces, ¿cuál será su gráfica? Esa pregunta, ¿no? Entonces, va a ser más o menos así. Hay un cambio de velocidad, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿cómo que podemos ver? Así. Bueno, hagamos de uno solo los tres, ¿ya? 2. La otra sería velocidad de tiempo, ¿no? Velocidad tiempo. Velocidad tiempo. Y la última, la tercera, aquí lo vamos a hacer. La tercera sería aceleración tiempo, ¿no? Aceleración, tiempo, ¿ya? Ahí están las tres. Entonces, a ver, los tres vamos a graficar. Esa y esta, ¿no? Pues no es nada complicado, pero alguien se dirá, no, por ahí, ¿por qué estamos analizando estos casos? En aquella situación
se ha utilizado posición-tiempo y velocidad-tiempo. ¿Por qué? Porque no había aceleración, ¿no? Entonces, además, ¿cuál es el comportamiento de estas gráficas? Nos permiten hacer un análisis un tanto más, ¿cómo se dice? Más teórico respecto, digamos, a algún problema que podemos tocar, ¿no? ¿Ya? O sea, dependiendo siempre, digamos, el ámbito, ¿no? Este es en el MRU, ¿no? Aquel, por si acaso, es en el MRUA, ¿no? En el MRUA, aquí es. Ya, en aquel caso, como les digo, es en el MRUA, porque hay aceleración, ¿no? Ya. Entonces, si es así, entonces, fíjense, aquí tomamos posición-tiempo, dice, ¿no? Posición-tiempo, entonces aquí va a ser X y aquí va a ser T. Entonces, aquí nuevamente vamos a tomar aquí un T sub 0 y aquí vamos a tomar un T final, digamos, ¿no? Entonces, ahora como la velocidad varía, entonces el espacio recorrido para este va a ser 1, ¿no? Y para este va a ser otro, ¿no? Entonces, este es X0 y este es X, ¿no? Entonces, si comparan con el primero, fíjense, es algo parecido, ¿no? Como con esto. Pues es algo parecido. Pero ¿cuál es la diferencia de la situación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ya vemos la diferencia. Bueno, aquí en este caso, fíjense. En este caso, esta es una línea recta, ¿no? Una línea recta. Pues en aquel caso, ¿cuál va a ser la diferencia? La pregunta, ¿no? Porque alguien mismo podría decir es una línea recta. En este caso, tendríamos que hacer el análisis de esta función, fíjense. ¿Cuál sería? X igual a X sub 0 más, ¿cuál es la funcióncita? B sub 0t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿correcto? Esa es una de las últimas formulitas que en la anterior clase hemos visto, ¿no? Esta formulita. ¿Y por qué tomamos en cuenta esa formulita? La pregunta, ¿no? Porque en ese caso, cuando había aceleración, esa es la última fórmula que hemos obtenido. Entonces, en esa formulita, si observan ustedes, aquí hay un t cuadrado, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuadrado, tiene que ver con lo que es una forma cuadrática, es en realidad una parábola, ¿no? Entonces, fíjense, tratándose de una parábola, entonces más o menos el comportamiento de este, sí. Ya, entonces, esa es una parábola, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de este? Fíjense. Podemos hablar de que esta, por ejemplo, es una función cuadrática, ¿no ve? Cuadrática. Entonces, esta función cuadrática, a esta me refiero, ¿no? Como depende del tiempo, entonces es una parábola, ¿ya? Bueno, ¿qué más se podría decir? Bueno, las formulitas que más antes habíamos aprendido, ¿no? Que si, por ejemplo, ustedes derivan esto, derivamos, me refiero, ¿no? A la derivada de X respecto del tiempo, ¿no? Si ustedes derivan este, por ejemplo, como función, ¿ya? Porque aquí, fíjense, las variables serían X y T, ¿no? Este y E son variables. Las demás, digamos, siendo A ¿cómo se dice? Un valor no cero, es una constante. Este también es una constante y es una constante, ¿no? Porque la velocidad, bueno, aquí dice no constante, obviamente, pero la inicial sería una constante, digamos, porque no varía. Pero si ustedes hacen una derivada, entonces, ¿qué derivada? Derivada de este sería 0 y derivada de este sería b sub 0, ¿no? Y la derivada de este baja el 2, por ejemplo, baja el 2, se va a anular con este 2, y entonces va a ser aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro x' de t, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra ecuacióncita que nosotros hemos visto de las fórmulas que hemos determinado, ¿no? Pues eso ocurre, por ejemplo, en la gráfica posición-tiempo. En la gráfica velocidad-tiempo, en este caso, fíjense, a diferencia de esta que se observa, esta, por ejemplo, es una línea horizontal, ¿no?
Pero esto es cuando la aceleración, no había aceleración. En cambio, la velocidad, tiempo va a variar, ¿no? ¿En qué sentido variará? Fíjense. Entonces va a ser así. Entonces tomamos lo mismo, fíjense. Aquí tomo t sub 0. Bueno, este es por si acaso, ¿no? Esta es velocidad y este es tiempo, ¿no? Si aquí yo tomo t sub 0 y aquí tomo el valor final t, entonces en un cierto tiempo ha adquirido una velocidad, ¿no? Me sub 0 y en otro tiempo así, y en otro tiempo va a ser así, ¿no? Entonces, una velocidad final, digamos, ¿no? Pues, ¿cuál será su gráfica? Es la pregunta. ¿Cómo creen ahí que sea su gráfica? ¿Voy a hacer otra parábola o qué cosa voy a hacer? Una función, velocidad, tiempo. Además, ¿sobre cuál nos basaríamos? Es la pregunta, ¿no? A ver, ¿sobre qué función? En la primera, por ejemplo, estamos analizando esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, ¿no? Y en esta, ¿en cuál nos basaríamos? Que ahora aquí tiene que ver la aceleración. En aquel caso hemos hecho la posición-tiempo, porque esta era su ecuación, ¿no ve? Porque aquí estaba posición y el tiempo. Y como era una cuadrática, entonces era una parábola. Pero en este caso, ¿será lo mismo? La pregunta, ¿qué misma fórmula vamos a analizar? ¿O cuál analizaríamos? Tiene que ser una función que sea velocidad. Aquí dice velocidad-tiempo. Posición-tiempo, posición-tiempo. Velocidad-tiempo. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? A la velocidad de tiempo. Eso, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Este x' de t, este es la derivada, ¿no? Es la derivada, representa la velocidad. ¿Ya? Esa es la velocidad. Ahora, esta función, fíjense, es velocidad-tiempo. Aquella es velocidad-tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es decir que este, que es x' de t, bueno, aquí se los puedo anotar, ¿no? Este es x', es igual a esto. Entonces, este va a ser b sub 0 más a por t. En todo caso, en nuestro análisis, lo que nosotros tendríamos que hacer es este, ¿no? b de t igual a b sub 0 más aceleración por tiempo. ¿No ven? Entonces, esta sería nuestra función a estudiar. Entonces, fíjense si aquí, fíjense, este b para nosotros es lineal, ¿no? Cuando digo lineal, quiere decir que su grado es 1 como variable. Ahora, claro, esto no está escrito así, ¿no? Por si acaso nuestras formulitas, está escrito así. Así está escrito. ¿Se acuerdan de la última formulita? Y aquí, si despejan la aceleración, la primera fórmula que hemos estudiado ahora, b menos b sub 0, este pasa de estar dividido el tiempo, ¿no ve? Entonces, esa es la primera formulita. Al hacer el despeje nos daba aquello, pero eso, al obtener, digamos, de la anterior función que es su derivada, nos daría eso. Pero esta formulita que está aquí es lineal, les decía, porque el grado de la velocidad es 1 y el grado del tiempo es 1. Entonces, fíjense, esta es velocidad-tiempo, sus grados son unos. Pues siendo una forma lineal, entonces su gráfica es una secta. Ya, esa es su gráfica, no es una parábola. A diferencia del anterior, fíjense, porque aquí había un t cuadrado, ¿no? Aquí es t lineal. Esa es la diferencia, por si acaso, ¿ya? Y finalmente, la función aceleración-tiempo. Entonces aquí tengo la función aceleración respecto del tiempo. Allá dice a distinto de 0, ¿no? Cuando dice a distinto de 0, no está diciendo que propiamente ahora va a variar la aceleración, no está diciendo que va a variar la aceleración. Entonces, lo que dice que la aceleración es un valor fijo, dice. Entonces, al decir que es un valor fijo, está diciendo que la aceleración es una constante, dice. Entonces, en cualquier gráfica que ustedes vean que sea la función constante, entonces su comportamiento es como tal, ¿no? Es constante. Es decir, aquí, digamos, en un tiempo t sub 0, su aceleración, digamos, era ¿no? Este es su aceleración. En otro tiempo final, como la aceleración es constante, es la misma, ¿no? Entonces, ¿su gráfica cuál es? Esa es ¿no ve?
Es esa recta, ¿ya? Ya, bueno, esa es su gráfica. ¿Qué podemos mencionar? No, que es una recta y es una constante, ¿no? Bueno, aquí pueden colocar, digamos, bueno, en el anterior no hemos colocado, pero en el anterior podíamos colocar, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, la aceleración cambia, por ejemplo, aquí, ¿no? La aceleración cambia, ¿no? Pero es una constante, ¿no? Cambia. Después también podemos manifestar lo siguiente, ¿no? La aceleración es lineal, hemos dicho, ¿no? Son variables lineales, ¿no? ¿A qué me refiero? A estas dos, ¿no? A velocidad y tiempo. Y en ese caso, ¿qué más podemos hacer? La velocidad es una recta. Tiene que ver también, por si acaso, con esta misma ecuacioncita, ¿no? Que aquí les mencionaba, con esta ecuacioncita. ¿Cuál sería la pendiente en aquel caso? A ver, aquí les doy otra opción. Un puntaje más. Aquí, hemos dicho que la velocidad, esta recta, dice, es la pendiente, dice, ¿no? De la velocidad, dice. Y en allá, ¿qué dirán ustedes? En el caso 2, aquí está pasando casi lo mismo. Aquí, fíjense, les señalo una línea recta, ¿lo ves? Y en este caso, fíjense, ¿dónde está la ecuacioncita? Aquí está. La velocidad es la pendiente. Y en aquel caso, ¿qué diríamos? Una conclusión. En este... ¿Qué? La aceleración es La pendiente. ¿Ven? Entonces aquí decimos. Y más o menos, ¿cuál sería la situación? Bueno, es una línea recta, ¿no? Pero la aceleración, ¿cómo sería? Así la colocaron, ¿ya? La aceleración es una pendiente, ¿no? Una pendiente. Es una pendiente. Así le ponemos, ¿ya? Para no complicarlo.